Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con un curso de física. Mi intención es, este curso de física está dirigido a chicos que quieren prepararse para ingresar a una universidad. En concreto, me voy a basar en el temario para ingresar a la UNAM. Y aún más en concreto, me voy a basar en el temario que está dirigido para el área 1, que es el área de físico-matemáticas. Entonces, aquí en el canal van a encontrar explicaciones basándome en ese temario de físico-matemáticas de la UNAM. Sin embargo, si ustedes pertenecen a otra área, pues podrán discriminar qué contenido les es útil y qué contenido no les es útil. Entonces, para presentar el examen de la UNAM, pues hay que tener conocimientos de mecánica, de fluidos, de termodinámica, de electromagnetismo, de ondas y de óptica y de un poco de física moderna, así le llaman. Sin embargo, para poder describir algunos temas, vamos a tener que revisar algunas herramientas y esta es la intención de estos primeros videos. La primera herramienta que vamos a utilizar, a revisar, son los vectores. Esas entidades que nos enteramos que existen en la secundaria. Los vectores, como ustedes quizás recuerden, los vectores son entidades que constan de una magnitud, de una dirección y un sentido. La magnitud, con magnitud nos hacemos referencia al tamaño de la flechita, porque los vectores normalmente los representamos así, como flechitas. Entonces, la magnitud va a ser el tamaño de la flecha, y la dirección y el sentido vienen explicitados por el ángulo que forman con alguno de los ejes cartesianos. Como referencia, siempre vamos a tomar el eje más x. Entonces, aquí en la pantalla tengo representado un vector. El tamaño de este vector, dicho de manera propia, la magnitud es de 8.41 y el ángulo que forma con el eje más x es de casi 43 grados. Dense cuenta que yo puedo aquí en esta animación modificar el tamaño del vector y puedo también modificar el ángulo con el eje más x. Bien, para representar un vector en la secundaria nos dicen que solamente necesitamos conocer el tamaño y el ángulo. No obstante, antes de entrar a la universidad, o incluso algunos de ustedes apenas se van a enterar de que hay otra manera de representar vectores, que es a través de, resulta que todos los vectores yo los puedo representar en un plano cartesiano, y por convención esos vectores siempre van a partir del origen, siempre van a nacer de aquí. Entonces, los vectores van a tener un punto asociado, que es el punto al que la flecha, en donde la flecha termina. Este punto asociado tiene coordenadas y estas coordenadas son las que también me van a ayudar a representar a un vector. Aquí este vector de tamaño 6.71 y de ángulo 63 grados más o menos, yo también lo puedo describir simplemente indicando las coordenadas, el punto asociado a este vector, que serían 3,6. Y dense cuenta de que cambiando aquí en esa animación el punto, yo modifico la posición, la ubicación de este vector. Entonces, hay dos formas de representar vectores. Una es una forma que se conoce como polar. La forma polar es la que ustedes se enteran en la secundaria, que necesitamos una magnitud y un ángulo. Y hay otra forma, que es la forma cartesiana, donde nos apoyamos de las coordenadas del punto asociado. Bien, aquí en esta diapositiva ustedes encuentran un resumen de lo que ya les comenté en el GeoGebra. Abajo, en la parte inferior de esta diapositiva, dispongo de dos imágenes que representan el mismo vector. En la parte izquierda, ustedes encuentran la representación polar, donde para describir el vector tenemos que explicitar tanto el tamaño, mejor conocido como magnitud o también como módulo, y el ángulo que forma con el eje más x. La otra manera de describir a un vector es proporcionando las coordenadas del punto asociado a este. Ahora vamos a ilustrar un ejercicio de suma de vectores a través de la representación cartesiana. ¿Por qué es necesario conocer esta otra forma de representar vectores? Porque las sumas, restas, salen más rápido que utilizando la representación polar. Para sumar vectores con representación polar, ustedes conocen métodos gráficos como el método del paralelogramo.
donde tenemos que utilizar una regla y un transportador. Resulta ser de que con la representación cartesiana yo nada más necesito lápiz y papel y se acabó. Tenemos aquí 4 vectores. El vector A, que se encuentra en el primer cuadrante. El B se encuentra en el tercer cuadrante del plano cartesiano. El C se encuentra en el segundo cuadrante. Y el D se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, aquí tomé 4 vectores, puede haber tomado 2 o 3. Mi intención es explicarles cómo se hace una suma de vectores con este método cartesiano. Entonces, yo lo que tengo que hacer es básicamente agarrar esos vectores y sumarlos tal cual. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, aquí tengo los 4 vectores y me tiene que dar un vector resultante. Este es el nuevo vector. Así como los números sumados me dan otro número, aquí la suma de vectores me da otro vector. Este vector A tiene coordenadas 2,3, el vector B tiene coordenadas menos 5, menos 1, el vector C tiene coordenadas menos 2,1 y el vector D tiene coordenadas 4, menos 3. Y el nuevo vector no sé cuáles sean sus coordenadas. Para conocer sus coordenadas tengo que sumar por separado las X y aparte las Y. Ahorita yo ya subrayé las coordenadas X. 2, menos 5, menos 2 y 4. Estos números los tengo que sumar. Si yo los sumo, me da menos 1. Y aparte, tengo que hacer la suma con los números de las coordenadas en Y. Es decir, menos 3, 1, menos 1 y 3. Si yo lo sumo, eso me da 0. Entonces, el vector resultante, el nuevo vector, tiene coordenadas menos 1, 0. Este es un punto. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra aquí. Acuérdense que la primera coordenada siempre es la coordenada en X y la segunda coordenada es en Y. Entonces, menos 1 y 0. No me desplazo ni arriba ni hacia abajo. Entonces, este es el punto asociado al vector. Todos los vectores van a nacer del origen. Entonces, el vector sería este. Menos 1, 0. En la siguiente imagen, aquí está, aparece el resultado que nosotros habíamos encontrado, nada más un poquito desplazado por la ubicación de la imagen. Pero así se hace una suma de vectores, como se pueden dar cuenta de que no necesitamos ni de transportador ni de regla. Lo único que tenemos que hacer es sumar las coordenadas por separado. Por cierto, en el lenguaje de vectores, las coordenadas se dicen que son las componentes. La coordenada en X se dice que es la componente en X y la coordenada en Y se dice que es la componente en Y. Así tal cual. Pueden preguntar, ¿y por qué no nos enseñan esta representación en la escuela, en la secundaria? Porque, pues, primero, la representación polar quizás es mucho más palpable. eh, y luego, para poder hacer una suma eh, con coordenadas, tenemos que pasar de la representación polar a la representación cartesiana, o al revés. Y eso se hace con trigonometría. Entonces, ahí está el impedimento de enseñar vectores con la secundaria, ¿no? Porque necesitamos saber trigonometría. Entonces, vamos a repasar esto, de cómo pasar de una representación a otra en los siguientes videos.